Bien, muy buenas tardes, un placer estar de nuevo en este grupo de lectura de las obras de Kierkegaard en el que estamos leyendo el texto de lo uno o lo otro, y en esta sesión vamos a seguir leyendo el texto de los estadios eróticos inmediatos o lo erótico musical. Vamos a seguir en nuestra segunda parte, digamos, de las tres características que Kierkegaard nos había dado que tienen estos estadios, en particularmente la consolidación del estadio del estadio estético como estadio musical. Kierkegaard lo va a dividir en tres partes. Recordemos cuáles eran rápidamente. La primera tiene que ver, denme un segundo, escondemos esta cosa por acá. La primera tiene que ver con lo que Kierkegaard nos había llamado la genialidad sensual, determinada como seducción. Esa es como la primera parte. La segunda parte es la que vamos a empezar hoy y aspiro y espero que la leamos toda. Otras versiones del Don Juan comparados con la concepción musical, y la última corresponde a la que pues termina el texto, que es la interna contextura musical de la ópera. Entonces bien, nosotros vamos a mirar rápidamente la segunda, que es en la que nos habíamos quedado pendientes. La vez pasada habíamos terminado con una recomendación de Kierkegaard muy bella por lo demás, y es escucha el Don Juan de Mozart. La música hay que escucharla. Esa es la idea de Kierkegaard. No se trata de comprenderla, no se trata de reducirla a un acto de comunicación, se trata ante todo de escucharla. Y bueno, vamos a mirar un poco qué es lo que hoy Kierkegaard tiene para comentarnos en este sentido, ¿no? Entonces vamos a mirar, vamos a dar por acá. Dice: la idea del Fausto ha sido, como se sabe, objeto de diversas concepciones, cosa que no ha sucedido en modo alguno con el Don Juan. Él sigue interesado en esa comparación entre Don Juan y Fausto, ¿no? Valdría la pena escribir un texto, un artículo sobre las comparativas que establece Kierkegaard sobre el Don Juan y el Fausto como personajes que dan y abren el mundo moderno, incluso, que es una lectura de Kierkegaard. Vamos a dejarlo ahí anotado para escribirlo algún día. Bien, retomamos. La idea del Fausto ha sido, como se sabe, objeto de diversas concepciones, cosa que no ha sucedido en modo alguno con el Don Juan. Puede que esto parezca extraño, tanto más en la medida en que el periodo que este último caracteriza en el desarrollo de la vida individual es mucho más universal que el del primero. Pero tiene su explicación, pues lo fáustico presupone justamente un tipo de madurez espiritual que hace que se lo conciba de manera mucho más natural. Claro, recordemos que Fausto hace un pacto con el demonio, bueno, en este caso con Mefistófeles, y el pacto consiste básicamente en un pacto por conocimiento. No es únicamente conocimiento especulativo, es el conocimiento del amor, pero es conocimiento en general, ¿no? Ahí vienen las versiones de Fausto. Y claro, para vender el alma al demonio se necesita cierta madurez. Se necesita de cierta madurez que Don Juan no tiene. Don Juan es deseo encarnado, nos lo había mostrado antes. A esto se suma lo que señalé más arriba al aludir a la circunstancia de que no existe en este sentido una leyenda relativa a Don Juan. Y es el hecho de que antes de que Mozart descubriera tanto el medio como la idea, la cuestión del medio planteaba dificultades profundas. Solo a partir de ese instante, la idea alcanzó su verdadera dignidad. Y fue entonces cuando, como nunca antes, caracterizó una fase de la vida individual. Lo hizo, sin embargo, con tanta fortuna que el impulso de destacar de modo poético las vivencias de la fantasía no llegó a cobrar necesidad poética. Esto, a su vez, demuestra de manera indirecta el valor absolutamente clásico de la ópera de Mozart. El ideal de esta tendencia había alcanzado ya su expresión artística en un grado tal que, aunque pudiera ser tentador, no lo fue para la productividad poética. Claro que la música mozartiana ha sido tentadora, pues qué jovenzuelo no ha pasado por momentos de su vida en los que habría dado la mitad de su reino, si no el reino entero, por ser un Don Juan, momentos en los que habría dado la mitad de su vida, si no la vida entera, por ser Don Juan durante un año. Claro, es el tema del deseo, ¿no? Y no solamente un joven, yo creo que, y Kierkegaard lo ponía al final de sus De Absalmatas, también las personas mayores. Una de las cosas que cuesta mucho de envejecer es
no sé si decirlo, la pérdida de la capacidad de desear o la resignación a no ver satisfechos los deseos. Y Kierkegaard lo ponía al final de uno de sus diapsalmatas. Miremoslos, miremoslo porque me parecía muy, muy interesante. Esto es los estadios eróticos. En un segundo, acá está al final de los diapsalmatas, lo recuerdo. Dice acá, ¿sí? Dice Kierkegaard, he perdido por completo mi ilusión, ¿sí? Estoy solo, siempre lo he estado abandonado, no por las personas, eso ya no me dolería, sino por los felices geniecillos de la alegría que me rodeaban en numerosas bandas. De tener que pedir algo para mí, no pediría ni riquezas ni poder, sino la pasión de la posibilidad, el ojo de que aquí y allá eternamente joven, eternamente ardiente, ve la posibilidad. Eh, el deseo, el anhelar, ¿sí? La pasión por la posibilidad es una pasión juvenil. Claro, acá yo creo que hay que mantener un matiz y no se trata de una juventud cronológica, ¿no? No se trata de, no, es que entre los 20 y los 30 uno es joven y uno tiene pasión por la posibilidad. Eso no tiene nada que ver con la cronología. Podemos establecer coincidencias, pero no tiene nada que ver con la cronología. De la misma manera que la salida de la minoría de edad de Kant no es una salida cronológica, no es que yo ya tenga 18 años y pienso por mí mismo, y que el saber jovial de Nietzsche, ¿no? Digamos que toda esta dimensión de la vida juvenil del saber tampoco tiene absolutamente nada que ver con una forma específica de edades. Esto tiene que ver con una disposición anímica y es la disposición a la juventud. Y me llama poderosamente la atención porque hoy en día se ensalza mucho pues sí, se ensalza mucho la juventud como, incluso como virtud. Marquardt lo dice de una manera muy bonita. Él dice, Jugend ist kein Tugend. O sea, la juventud no es ninguna virtud. ¿Sí? De hecho, Marquardt insiste en la importancia de la vejez. Sí, la importancia de la vejez. La importancia de la vejez para la teoría. De hecho, tiene un texto que se llama así, está en Individuo y División de Poderes, recomendado. Bien, volvamos allá y recordemos entonces en dónde estamos. Claro, cualquiera de nosotros desearía en algún momento meternos en la obra de Mozart, y no solamente meternos, ser Don Juan. Pero por eso mismo fueron también los seres más profundos los que fueron tocados por la idea. Estos hallaron expresando todo en la música de Mozart, hasta la más leve brisa, hallaron en la grandiosa pasión de aquella la resonante expresión de lo que se agitaba en su propio interior. Sintieron que todos los estados de ánimo gravitaban hacia esa música, como el arroyo se precipita hacia el mar infinito. Estos seres hallaron en el Don Juan de Mozart tanto el texto como el comentario, y al deslizarse de ese modo hacia su música y sumirse en ella, disfrutaron de la alegría de perderse a sí mismos y adquirieron la riqueza del asombro. La música mozartiana no fue en modo alguno una limitación, sino todo lo contrario, pues sus propios estados de ánimo se ampliaron y cobraron una dimensión sobrenatural tan pronto como fueron reconocidos en Mozart. Y ahí está la premisa de Kierkegaard. No, Mozart es grande precisamente porque le da un medio, es el medio musical, a la expresión, llamémoslo así, de este deseo. Los seres inferiores que no barruntan ninguna infinitud, los que no conciben infinitud alguna, esos chapuceros que creen ser ellos mismos un Don Juan, solo por haber rozado la mejilla de una campesina, por haber ceñido en sus brazos a una sirvienta o haber hecho sonrojar a una joven doncella, esos no han entendido la idea ni han entendido a Mozart. No han sabido producir ellos mismos un Don Juan que no fuera una ridícula caricatura, un ídolo familiar que tal vez alguna prima, con una mirada nublada por el sentimentalismo, podría ver como un Don Juan de verdad, suma de todos los encantos. El Fausto no ha alcanzado todavía una expresión en ese sentido. Y vuelve y juega acá la tensión entre Fausto y Don Juan. Yo creo que repito, esto, cuando tenga tiempo vamos a escribir ese artículo, ¿no? Entonces acá... Y acá tenemos otra vez a Fausto. Fausto no ha alcanzado todavía esa expresión de ese sentido y como se observaba anteriormente no lo podrá nunca, debido a que su idea es mucho más concreta. La idea de Kierkegaard es buena. Nosotros queremos ser Don Juan, no queremos ser Fausto. Y no porque Fausto le esté vendiendo el alma al demonio, eso es secundario. Nuestro interés por el conocimiento, tal como lo muestra Fausto, es una idea mucho más concreta.
Y sí, es decir, Fausto tiene un deseo muy, muy específico. La seducción como objeto del deseo, si me permiten esta expresión, aun cuando ya Kierkegaard ha dicho que deseo y seducción son otras cosas, son dos cosas diferentes, pero la seducción como objeto del deseo o el deseo como objeto del desear mismo, tal como lo menciona Kierkegaard, se vuelve tentador, sugerente, ¿sí? Sugerente. Una de las características de la subjetividad, de la interioridad, kierkegaardianamente hablando, tiene que ver con eso, con desear, o sea, con tener una pasión que me incline y me oriente hacia algo. Hoy en día nosotros también lo decimos, incluso hasta en términos de mercadeo y de publicidad, se considera que una persona que sabe lo que quiere, ¿sí? Es una persona con profundidad en su personalidad y en su espíritu y demás. Habría que mirar esto, si eso es cierto y si uno puede saber tan fácilmente lo que quiere. Pero repito, no sé, digamos, buscamos más ser Don Juan que ser Fausto, ¿no? La concepción del Fausto puede ser tomada merecidamente con una concepción acabada. Y aún así la generación siguiente volverá a parir un Fausto. Don Juan, en cambio, debido al carácter abstracto de la idea, vive eternamente en todas las épocas. Y querer elaborar un Don Juan después de Mozart será como querer escribir una Ilias post Homerum, una Ilíada después de Homero. Si bien en un sentido que va mucho más allá, pues aplicado a Homero, ¿no? Entonces, cada generación va a tener su nuevo Fausto, ¿sí? Eh, pero el Don Juan permanece, la versión del Don Juan va a permanecer. Yo creo que valdría la pena mirar. Recuerdo que por allá en los 80, 90 salió una película que se llamaba Don Juan de Marco, que está un poco inspirada en la figura de Don Juan. Eh, pero la premisa, entiendo la premisa de Kierkegaard, oh, le estás echando flores a Mozart, pero entiendo la premisa de Kierkegaard. Es más difícil crear una nueva versión de Don Juan porque el deseo de Don Juan es el deseo mismo. Mientras que la pulsión por el conocimiento muy seguramente la podemos interpretar de maneras mucho más específicas. No me extrañaría dentro de poco que haya una especie de nuevo Fausto y Mefistófeles sea una inteligencia artificial. No me parecería absolutamente nada raro. Tiene toda la forma del mi tema fáustico, ¿no? Por muy exacto que sea lo dicho hasta aquí, de ello no se sigue de ningún modo que alguna criatura dotada de talento no haya hecho también el intento de concebir a Don Juan de otra manera. Todo el mundo sabe que es así. Pero ¿acaso no todo el mundo ha advertido que el modelo de todas las otras concepciones es esencialmente el Don Juan de Molière? Completamente de acuerdo. Pero este, por su parte, además de ser muy anterior al de Mozart, es cómico. Y su relación con el Don Juan de Mozart es como la que existe entre un cuento de hadas, según la concepción de Mussois, no sé quién será, y la adaptación del mismo hecha por Tieck. Miremos un poco de qué es lo que nos está diciendo acá Kierkegaard con estas referencias. Dijimos que era 69 y 70. Kierkegaard contaba con el texto Don Juan o Le Festin de Pierre, Don Juan o el convite de piedra. De Molière, sí, correcto. Musso, Volksmärchen der Deutschen, cuentos populares de los alemanes, y Tieck, Phantaseus, eine Sammlung von Märchen, Erzählungen und Schauspiel. No tengo ni a mirar, habrá que en algún momento echarle una mirada a estas obras. Son como colecciones de cuentos alemanes. Bien. En este sentido, puedo limitarme a comentar el Don Juan de Molière y a intentar valorarlo de manera estética. Ofrece también una valoración indirecta de otras concepciones. Con el Don Juan de Heiberg, sin embargo, haré una excepción. Él mismo señala en el título que este es parcialmente conforme a Molière, y esto es muy cierto, pero la pieza de Heiberg tiene una gran ventaja con respecto a la de Molière. Ello se debe a la segura mirada estética con la que Heiberg concibe siempre su tarea, el gusto que aplica en sus distinciones. Pero no hay que descartar que en este caso el profesor Heiberg haya sido indirectamente influenciado por la concepción de Mozart, teniendo en cuenta la manera como debe concebirse el Don Juan cuando no se quiere hacer que la música sea expresión propia o si se lo quiere presentar bajo otras formas estéticas. El profesor Hauch también ha elaborado un Don Juan que cae bajo la determinación de lo interesante. Ya lo habíamos dicho y lo habíamos mencionado, ¿no? Lo interesante es la categoría estética por excelencia
Es una categoría que de hecho surge en el contexto de la perspectiva, digamos, de las discusiones estéticas, de crítica estética en el siglo XIX. Kierkegaard la retoma, lo sitúa en el estadio estético y se da cuenta que cuando nosotros hablamos de lo interesante, no hay un compromiso con el interés. Justamente es espontáneo e inmediato, surge y al mismo tiempo se va. Eso Heidegger va a mostrar que, por ello Heidegger va a mostrar que una de las formas más, digamos, patentes de la existencia inauténtica es una vida que gira en torno a lo interesante. Si paso a referirme ahora al otro grupo de adaptaciones del Don Juan, no necesito recordarle al lector que no lo hago en función del presente opúsculo, sino solo para aclarar el sentido de la concepción musical más plenamente de lo que ha sido posible en lo precedente. Más arriba se ha caracterizado ya el punto de inflexión de la concepción de Don Juan de la manera siguiente. Todo se transforma cuando a este se le da la dicción. Sí, cuando él lo había dicho, ¿no? Si Don Juan habla, es pérdida. O sea, el punto no es que, obvio, habla, pero, o sea, el punto no tiene nada que decir. Básicamente dice su deseo y su deseo puede seducir a otras personas, pero Don Juan, en sentido estricto, es una persona que desea, ¿sí? Y explicar el deseo implica perder un poco la dinámica misma del deseo. Por eso él lo había dicho en el momento en el que es un error darle la palabra a Don Juan, ¿no? Pues la reflexión, que es la que motiva la adicción, le hace salir reflexivamente de la oscuridad en la que solo es audible de modo musical. En este sentido, cabría pensar que el Don Juan podría tal vez concebirse de la mejor manera como ballet. Es muy sabido como ballet. Esto está interesante. Miremos por qué como ballet 74. Referencia al ballet de pantomima Don Juan o el convidado de piedra de, no sé, Charles Gluck, supongo, coreografía de Caspar Angiolini basado en el drama de Molière. En 1781, Galotti puso en escena una nueva adaptación de esta obra en el Teatro de Copenhague. Mira, no tenía ni idea. Buenísimo. Listo. Es simple y llanamente una referencia. Creo que, de hecho, todos los que siguen son como referencias. Sí, no hay. Quizás por añadir la 91 hay alguna referencia a Molière, pero bueno, vamos a saltarnos un poco esas referencias para seguir. Decíamos entonces que podría mejor si podría ser un ballet, ¿no? Don Juan podría tal vez concebirse en el mejor como un ballet y es muy sabido que se lo ha concebido de ese modo. De todos modos es elogioso que esa concepción haya sabido medir sus fuerzas y se haya limitado por ende a la escena final, que es cuando la pasión de Don Juan se hace más fácilmente visible en la gimnasia pantomímica. El efecto de ello es a su vez el efecto de ello a su vez es que no se presenta a Don Juan en su pasión esencial, sino en lo accidental. Y la cartelera de ese tipo de espectáculo contiene siempre más que la pieza. Contiene en efecto el hecho de que se trata de Don Juan, del seductor Don Juan, mientras que el ballet mismo no representa casi otra cosa que los tormentos de la desesperación y su expresión, en la medida en que ésta solo puede ser pantomímica. Es algo que aquel tiene en común con muchos otros desesperados. Ok, es interesante. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo acá es ¿por qué le viene mejor a Don Juan una ópera que un ballet? Es básicamente la idea de Kierkegaard, ¿no? Listo. Lo esencial del Don Juan no puede ser representado en ballet y cualquiera advierte con facilidad lo ridículo que sería ver a Don Juan cautivar a una muchacha con sus pasos de danza y sus ingeniosas gesticulaciones. La del Don Juan es una determinación hacia adentro, es interioridad, y por eso no puede hacerse visible o manifestarse en formas corpóreas y en los movimientos de las mismas, ni en una armonía plástica. Ahora bien, por más que no se le quiera conceder la adicción a Don Juan, cabría pensar una concepción del Don Juan que de todas maneras utilizara la palabra como medio. Tal concepción en realidad existe y es la de Byron. En muchos aspectos, Byron está ciertamente capacitado para producir un Don Juan y por eso hay que estar seguro de que el fracaso de esa empresa no tiene su razón en Byron, sino en algo mucho más profundo.
Byron se atrevió a mostrarnos la génesis de Don Juan, a contarnos su vida de infancia y de juventud, a construirlo a partir del contexto, de hechos vitales finitos. De ese modo, Don Juan se convirtió en una personalidad reflexiva que pierde la idealidad que tiene en la representación tradicional. Explicaré enseguida cuál es el cambio que se produce en relación a la idea. Cuando Don Juan es concebido musicalmente, escucho toda la infinitud de la pasión, pero también su infinito poder al que nada puede resistirse. Escucho el salvaje apetito del deseo, pero también la absoluta victoria de ese deseo, a la que sería vano querer oponer resistencia. Vamos a subrayar todo eso que está bien interesante. Si el pensamiento se detiene alguna vez en el obstáculo, este tiene el sentido de avivar la pasión, más bien que el de oponérsele realmente. El goce se acrecienta, la victoria es segura y el obstáculo no es sino un incentivo. Esa vida impulsada de modo elemental es la que encuentro en Don Juan, demoníacamente poderosa e irresistible. Esa es su idealidad. Esa es la idealidad de Don Juan, que de una u otra forma se pierde incluso en el intento de Byron, porque hace de Don Juan una figura muy reflexiva. Es lo que está diciendo Kierkegaard, ¿no? Idealidad. Esta es su idealidad y en ella he hallado una alegría sin impedimentos, puesto que la música no me lo representa como persona o individuo, sino como poder. Oye, me encanta esto, vamos a ponerlo en naranja, ¿sí? Creo que es una idea bastante buena, ¿no? Yo creo, obviamente, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, ¿sí? La presentación de un personaje en música y sobre todo en ópera, por lo menos que es la versión que nos está mostrando Kierkegaard en términos de un erotismo inmediato musical, nos muestra que los personajes no se presentan únicamente pues como identidades, como individuos, como caracterizaciones, se presentan como poderes en escena. Yo creo que eso es algo que ha entendido mucho más el teatro que por ejemplo la novela. Se ve en el cine, hay casos, pero yo creo que entre más dramático sea el escenario, incluso pues más vívido, nosotros podríamos entender eso. Ahora, no creo que sea únicamente restrictivo de la ópera, yo creo que hay muchos personajes y muchos elementos en videojuegos, relatos, cómics, sí, musicales y demás, que no se presentan como personas, sino se presentan justamente como poder. Me encanta esto porque es una forma de despersonalización del individuo como actor que está haciendo esto, pero al mismo tiempo es la personalización de una fuerza, la personalización de un poder. Don Juan es poder y es el poder del deseo. Eso es Don Juan, ¿sí? Entonces no se trata de, no, ¿por qué Don Juan desea? Es que porque, ¿cómo lo trataron las hermanas de chiquito? ¿Qué le dijo la tía? Es irrelevante. Sí, pues si eres capaz de contarte una historia chévere, pues oye, cuéntala. Pero ese no es el punto de Don Juan. Si Don Juan es concebido como individuo, se pone eo ipso en conflicto con el mundo circundante. Siente como individuo el peso y las ataduras de ese entorno. Tal vez lo vencen tanto que gran individuo, pero enseguida se advierte que la dificultad de los obstáculos desempeña aquí un papel diferente. El interés que deposita esencialmente en hechos, pero de ese modo Don Juan es emplazado bajo la determinación de lo interesante. Total, ¿sí? En el momento en el que nosotros hacemos una historia de por qué Don Juan desea, hacemos de Don Juan algo interesante. Y repito, hacerlo interesante es justamente pues exteriorizar todo aquello, toda su intimidad, toda su interioridad, toda su profundidad y pues básicamente pues ponerlo en algo, digamos, poner todo ese potencial de su interioridad en algo muy voluble, que es justamente la apariencia de lo interesante. Si se le quiere representar como algo absolutamente victorioso, valiéndose de la pompa de la palabra, se advierte enseguida que esta no es suficiente, pues al individuo como tal no le corresponde ser victorioso. Lo que se requiere es la situación crítica del conflicto. La oposición que el individuo debe combatir puede ser, por un lado, una oposición externa que no reside tanto en el objeto como en el mundo circundante y puede, por otro lado, residir en el objeto mismo. Todas las concepciones del Don Juan se han ocupado más que nada del primero de estos casos,
puesto que se ha fijado el momento de la idea según en el que Don Juan, en tanto que erotista, debía salir victorioso. En cambio, me parece que solo cuando se hace resaltar el otro aspecto se abre el panorama para una concepción significativa del Don Juan, capaz de constituir la contrafigura del Don Juan musical. Todas las concepciones del Don Juan que se sitúan entre estas dos, por el contrario, siguen conteniendo siempre imperfecciones, ¿no? Miremos, este es un punto interesante porque Kierkegaard va a mostrar que hay acá como una tensión entre las dos formas tradicionales, ¿sí? Entre las dos formas tradicionales de presentar a Don Juan. ¿Y cuáles son estas dos formas, no? Entonces dice, mira, dice que hay básicamente dos. La oposición que el individuo debe combatir puede ser, por un lado, una oposición externa, ¿sí? Acá está, por un lado, una oposición externa que no reside tanto en el objeto como en el mundo circundante. Vamos a ponerlo acá en, no sé, en amarillo, me parece. Y por otro lado, ¿sí? Residir en el objeto mismo. Entonces tenemos ahí como las dos versiones de Don Juan. La mayoría de las versiones, ¿sí? Tratan de presentar, ¿sí? Por un lado, una posición externa, ¿sí? Don Juan. Que no reside tanto en el objeto como en el mundo circundante. O sea, no reside tanto en el objeto del deseo como en el mundo circundante. O sea, tratan de explicar un poco por qué Don Juan es como es en virtud del mundo circundante, ¿sí? A Kierkegaard le parece que es más interesante explicar a Don Juan en términos del objeto mismo, o sea, del deseo mismo. Dice, la mayoría de las versiones de Don Juan han oscilado entre estas dos, ¿no? Han oscilado entre estas dos. Todas las concepciones de Don Juan que se sitúan entre estas dos, ¿sí? Son imperfectas. El Don Juan musical se encontraría pues el seductor extensivo, en el otro el intensivo. A este último, Don Juan no se le representa como tomando posesión de su objeto de un solo plumazo. No es el seductor determinado de manera inmediata, es el seductor reflexivo. Lo que aquí debe ocuparnos es la artimaña, la astucia mediante la cual sabe meterse en el corazón de una muchacha, el señorío que sabe alcanzar sobre él, la seducción cautivante, planificada, paulatina. Aquí no importa a cuántas ha seducido, lo que llama la atención es el arte, la minuciosidad, la ingeniosa astucia con la que seduce. Finalmente, el goce mismo es tan reflexivo que llega a ser distinto del goce del Don Juan musical. Claro, sí. El Don Juan reflexivo no corresponde con el Don Juan musical y a Kierkegaard no le gustan, o sea, bueno, no está diciendo que no le gusta el de Mozart y el de Mozart es un Don Juan musical que no es tan reflexivo, es muy erótico, es estético, es sensible, ¿sí? Entonces el Don Juan de Mozart no hace grandes elucubraciones para seducir, seduce. Y seduce no porque sea un seductor, sino porque desea. ¿Sí? El Don Juan musical goza con la satisfacción. El Don Juan reflexivo goza con el engaño, goza con el ardid. El gozo inmediato ha quedado atrás y aquello de lo que goza es más bien la reflexión sobre el goce. Sí, es cierto, y además muy, muy profundamente contemporáneo, moderno. Profundamente muerto. Hay un particular indicio de esto en la concepción de Molière, solo que de ningún modo llega a hacerse valer debido a que todo lo demás en dicha concepción se lo impide. El deseo despierta en Don Juan, porque éste ve la felicidad de una de las muchachas en su relación con aquel a quien ama. Don Juan comienza por los celos. Este es su interés al que la ópera no nos hace prestar atención en absoluto, precisamente porque Don Juan no es un individuo reflexivo. Si Don Juan, sí, o sea, en la ópera Don Juan no es un individuo reflexivo y obviamente es una lectura de Kierkegaard. Otras personas podríamos decir que sí vemos actos reflexivos en la interpretación, pero bueno, es la versión de Kierkegaard. Si Don Juan es concebido como individuo reflexivo, solo se puede alcanzar una idealidad análoga a la del Don Juan musical, llevando el asunto al terreno psicológico. Lo que de esa manera se obtiene es la idealidad de la intensidad. Por eso el Don Juan de Byron debe ser considerado como un fracaso, pues se desarrolla de manera épica, ¿sí? O sea, el Don Juan de Byron fracasa porque no entiende el tono musical de Don Juan, ¿sí? No solo el de Mozart, lo que pasa es que Mozart, digámoslo así, Mozart descubre
descubren el sentido de aleteia, ¿sí? Desvela el sentido musical de Don Juan y se da cuenta que es lo que mejor le viene. Hacer de Don Juan una épica, hacer de Don Juan una comedia como lo hacía Molière, hacer de Don Juan una tragedia hasta cierto punto como parecería por allá en la época de Tirso de Molina, eh, quizás, quizás no nos deja ver a Don Juan, no nos deja ver a Don Juan, ¿no? El Don Juan inmediato debe seducir a 1003 muchachas. El reflexivo solo necesita seducir a una. Y lo que nos importa es cómo lo hace. La seducción del Don Juan reflexivo es una obra de arte en la que cada pequeño rasgo tiene una significación particular. La seducción del Don Juan musical es un ademán. Es cosa de un instante. Algo que se hace en menos tiempo del que lleva a decirlo. Me acuerdo un cuadro que vi una vez. Un joven apuesto. Un verdadero mujeriego. Jugaba con un grupo de jóvenes muchachas, todas en esa edad peligrosa en la que no se es adulta ni niña. Se divertían, entre otras. Me encanta esa perspectiva además porque lo dice de manera muy bonita, ¿no? Lo dice de manera muy bonita. Y yo creo que es un poco la imagen que nos va a presentar justamente el mundo contemporáneo de la seducción, ¿no? Esta indeterminación de la belleza juvenil que no es ni adulta ni joven, o sea, no es ni niña, no es niña, pero tampoco es adulta, ¿sí? Y termina en una especie de intemporalidad que quiere inmortalizar la belleza. Me gusta como que ha formulado ahí. Se divertían, está hablando del cuadro, ¿no? Se divertían entre otras cosas saltando sobre una acequia. Él se paraba en el borde y las ayudaba a saltar tomándolas de la cintura, alzándolas levemente en el aire y colocándolas del otro lado. Era una escena magnífica. Me alegraba tanto a causa de él como a causa de las jóvenes. Me hacía pensar en Don Juan. Las jóvenes corren a sus brazos y él las toma con la misma rapidez, con la misma agilidad, las coloca del otro lado de la acequia de la vida. El Don Juan musical es absolutamente victorioso y por eso, como es natural, dispone de todos los medios que pueden conducir a esa victoria. O más bien, dispone del medio de manera tan absoluta que es como si no necesitara utilizarlo. Es decir, que no lo utiliza como medio. Sí, entonces acá tenemos una comparativa entre los Don Juanes reflexivos, ¿sí? Las versiones reflexivas de Don Juan. ¿Sí? Entonces acá ponemos como un Don Juan reflexivo, que es por ejemplo el de Molière o el de Byron. Y acá tenemos pues la versión del Don Juan musical, que es el de Mozart. Me llama la atención porque en la medida, precisamente esta descripción que nos está haciendo Kierkegaard acá, ¿sí? Vamos a ponerlo acá para no taparla. ¿Sí? Se parece mucho a la descripción que va a hacer más adelante de Don Juan en su diario del seductor. Entonces me da la impresión, y esto me da la impresión, me interesa filosóficamente, me da la impresión que Kierkegaard es consciente que su Don Juan no va a estar a la altura del de Mozart y no le interesa hacer un Don Juan a la altura del de Mozart, sino más bien pone una versión del Don Juan a la altura de los de Molière, a la altura de los Tirso de Molina, a la altura del de Byron. Es un Don Juan reflexivo, el Don Juan el Don Juan, el diario del seductor que compone el último capítulo de este libro, o el último libro de esta compilación de O lo uno, lo otro y los papeles de A, es un Don Juan reflexivo. Lo es completamente, de hecho, de eso se trata el asunto. Habría que mirar por qué él, teniendo tantas claridades, opta por hacer un Don Juan de esta manera. Bien. Don Juan musical es victorioso. Tan pronto se convierte en un individuo reflexivo, resulta claro que existe algo llamado medio. Si el poeta se lo brinda y hace al mismo tiempo, sin embargo, que la oposición y los obstáculos sean tan considerables que la victoria misma resulte dudosa, Don Juan cae bajo la determinación de lo interesante. Y a este respecto, cabe pensar en varias concepciones de Don Juan hasta llegar a lo que anteriormente hemos denominado el seductor intensivo. Si el poeta, y es interesante porque pues lo acabamos de ver, ¿no? Es decir, el Don Juan musical no es reflexivo. Si es reflexivo,
hay que mirar por qué es, cómo es que seduce. Y todo eso hace las estrategias de Don Juan, pues de toda su interioridad, se traduzcan en estrategias externas, objetivas, y hacen interesantes. Y uno dice como, wow, tremenda seducción. O sea, espérate y tomo apuntes, anoto, ¿no? Porque, claro, uno ve este tipo de aspectos objetivos y claramente en un proceso de seducción de un Don Juan reflexivo, pues es interesante, pero una vez yo ya he tomado nota o incluso una vez yo ya domino la técnica de seducción según Don Juan reflexivo, pues ya, o sea, tal vez no me interesa, a menos que tenga otras formas de seducción, ¿no? Que es un poco la imagen caricaturesca de Barney de How I Met Your Mother, ¿no? ¿Se acuerdan que él tenía un libro de la seducción, de cómo seducir a las chicas y demás? Y, y justamente eso lo hacía interesante, ¿sí? Pero repito, lo interesante no es una determinación de la interioridad, es pura exterioridad, que eso es lo que le pasa justamente a Barney, ¿sí? Podríamos decir que el Barney de How I Met Your Mother es un, digamos, encarna el mi tema de Don Juan de una manera reflexiva, no musical, no musical. No me he topado con ninguna concepción cabal. Ah, bueno, perdón. Si el poeta le niega el medio, la concepción cae bajo la determinación de lo cómico. O sea, Don Juan debe seducir y no puede seducir, entonces pues se vuelve una comedia. No me he topado con ninguna concepción cabal que le haya puesto bajo la determinación de lo interesante. Puede decirse, en cambio, que las concepciones de Don Juan se aproximan en su mayoría a lo cómico. Esto puede explicarse por el hecho de que remiten a Molière, en cuya concepción lo cómico se duerme en los laureles y el mérito de Hayber consiste en haber tomado clara conciencia de este hecho, razón por la cual califica su pieza nada más que como teatro de marionetas, si bien en muchos otros aspectos hace que lo cómico salga a relucir. El hecho de que a una pasión al ser representada se le niegue el medio para su satisfacción, puede provocar un giro trágico o un giro cómico. Y esto es una tensión maravillosa porque nos muestra que la pasión oscila entre lo trágico y lo cómico. La pasión oscila entre lo trágico y lo cómico. Si eso es así, podríamos incluso pensar si la pasión de la fe, de la que nos va a hablar en Temor y Temblor, también cae en ello, ¿no? Y yo creo que sí, la fe en algún momento puede ser una tragedia o puede terminar siendo una comedia. Y quizás es justamente en esta tensión donde se da la seriedad de la pasión que entiende y reconoce que pues claramente puede tratarse pues de ambas, ¿no? De ambas. Sobre esto ya lo había mencionado alguna vez, pero quiero volverlo a poner acá como ejemplo. Hay un libro hay una película de Woody Allen que se llama, vamos a compartirla por acá. Hay una película de Woody Allen del 2004 que se llama Melinda Melinda. Es una película interesante, sí, en la que básicamente hay una discusión en una cafetería donde cuatro personas están debatiendo las distinciones entre comedia y tragedia. Y a partir de una misma anécdota, una mujer que llega a una cena a la que no ha sido invitado, hay dos escritores, ¿sí?, que empiezan a elucubrar si se trata de una comedia o si es de una tragedia. Es una película interesante precisamente porque nos ayuda a mostrar cómo un elemento, una anécdota, en este caso no es una pasión, pero oye, pues podríamos ponerlo en el marco de una pasión como la de Don Juan, oscila entre tragedia y comedia, que en el fondo son las formas clásicas de la dramaturgia griega, ¿no? Tragedia y comedia, y en el fondo de esta manera pues enmarcan el ámbito de la existencia humana. Nuestra vida o es una tragedia o es una comedia. Y viene justamente esa famosa frase de Séneca que decía: deberíamos primero imitar a Demócrito antes que Heráclito, porque mientras que Demócrito se reía de los hombres y con ello los comprometía a que tenían que cambiar la comedia como praxis de denuncia, Heráclito lloraba por los hombres y en este momento pues se resignaba y no había nada más que hacer, ¿no? No me acuerdo. Miremos a ver si Google nos dice Demócrito, Heráclito. Es un tema, sí, muy literario, sí, porque el filósofo que llora es Heráclito y Demócrito es el filósofo que ríe. Hay una referencia de Séneca, ¿sí? Ya había una referencia de Séneca, pero bueno, no sé.
Habría que mirarlo. Bueno, pero la tensión entre Demócrito y Heráclito como el filósofo que ríe y el filósofo que llora, pues son formas. Oye, ¿valdría la pena actualizarlo? Plessner y Marquardt justamente van a hablar sobre risa y llanto como formas límites de la razón. Límite, o sea, ellos lo llaman como razones, como razón límite, pero ellos lo dicen en alemán, einschließendes Vernunft, ¿no? Einschließende Vernunft, o sea, una razón incluyente, pero pues como razón límite. O sea, básicamente lo último que hacemos en un ejercicio racional es llorar o reír. Y reír y llorar son formas racionales, precisamente. Y eso es bonito y creo yo que podríamos incluir ahí un poco las tesis de Kierkegaard. Bien, la pasión oscila entre lo trágico y lo cómico, ¿no? El giro trágico no puede producirse tanto en los casos en los que la idea aparece como totalmente injustificada y por eso se está tan cerca de lo cómico. Si se le atribuyó a un individuo si le atribuyo a un individuo el vicio del juego y le doy 5 reales para que los apueste, el giro resulta cómico. Es cierto que esto no es exactamente lo que le sucede a don Juan de Molière, pero es algo parecido. Si hago que don Juan se encuentre en aprietos económicos que lo acosen los acreedores, enseguida pierde la idealidad que tiene en la ópera y el efecto resulta cómico. Por eso la famosa escena cómica de Molière, que como tal tiene gran valor y además encaja muy bien en su comedia, no debería jamás ser incorporada en la ópera, en la que tiene un efecto completamente perturbador. Que la concepción de Molière tiende a lo cómico resulta visible no solo en la mencionada escena cómica, que no demostraría nada si fuera un hecho totalmente aislado, sino que toda la estructura tiene esa impronta. La primera y última frase es ganarele, el comienzo y el final de la pieza entera lo testimonia de una manera más que suficiente. Ganarele comienza con el elogio de una pizca de tabaco, cosa que se muestra entre otras cosas que no ha de costarle mucho trabajo tener que servir a este don Juan, y termina quejándose de que él es el único a quien no se ha hecho justicia. La circunstancia de que Molière, habiendo hecho de que la estatua venga en busca de don Juan, ponga esas palabras en boca de Sganarelle, pese a que también él ha sido testigo de ese horror, parece sugerir que la estatua, dado que ésta, además de se ocupa de administrar justicia en el mundo y de castigar los vicios, debería haber considerado la posibilidad de pagarle a Sganarelle el merecido salario por su tan prolongado y leal servicio a don Juan, cosa que su amo no tuvo la ocasión de hacer a causa de su repentina partida. Tener en cuenta esta circunstancia bastaría para que cualquiera advierta lo que hay de cómico en el don Juan de Molière. La versión de Heiberg, que con respecto a la de Molière tiene la ventaja de ser más correcta, produce también de un modo u otro un giro cómico al poner en boca de Sganarelle una fortuita sapiencia que nos lo muestra como un aprendiz de ladrón, alguien que acaba siendo sirviente de don Juan tras haber probado muchas otras cosas. El héroe de la pieza, don Juan, es nada menos que un héroe, un sujeto más que desgraciado, que tal vez no pudo pasar sus exámenes de teología y que ahora ha escogido un modo de vida diferente, pues incluso cuando se nos dice que es hijo de un hombre muy distinguido, dispuesto a inspirar también en él las virtudes e inmortales hazañas asociadas al gran apellido de sus antepasados, esto es tan inverosímil en relación a todas sus demás conductas que uno no llega a preguntarse si todo el asunto no será una mentira tramada por el mismo don Juan. Su comportamiento no es muy caballeresco. No se le va a empuñar la espada para abrirse paso a través de las dificultades de la vida. Lo que hace es repartir bofetadas a diestro y siniestro y hasta llega casi a pegarse con el novio de una de las muchachas. Así que si el don Juan de Molière es realmente un caballero, hay que destacar la capacidad del autor para hacernos olvidar que lo es y mostrarnos en su lugar a un pendenciero, un petimetre común y corriente al que no le importa ponerse a pelear. Quien haya tenido la oportunidad de tomar como objeto de observación lo que se llama un petimetre, sabrá también que los hombres de esa clase tienen gran afición por el mar y por eso le parecerá también normal que don Juan, tras haber avistado un par de faldas, se ponga de inmediato a seguirlas desde una barca por la ribera del Caleboy, en una improvisada aventura naval. O que la barca zozobre. Don Juan y Sganarelle están finalmente a punto de perder la vida y son salvados por Pedro
y el larguirucho Lucas, que antes habían apostado si se trataba realmente de hombres o de una roca. Apuesta que le costará a Lucas un marco y 8 chelines, cantidad que es casi tan excesiva para Lucas como para don Juan. Pero aún cuando esto parezca totalmente natural, la estampa queda como desencajada por un instante cuando se sabe que don Juan, además, es el pícaro que ha seducido a Elvira, matando al comendador, etc. Cosa que suena sumamente inverosímil y que una vez más hay que explicar como una mentira para restituir la armonía. Si Sganarelle debe darnos una idea de la pasión que arrebata a don Juan, su expresión es tan figurada que es imposible contener la risa, como cuando le dice a Guzmán: con tal de conseguir aquella a quien desea, don Juan estaría dispuesto a desposar al perro y al gato de la muchacha, o lo que es peor, a casarse contigo. O cuando hace notar que su amo no, perdón, o cuando hace notar que su amo no solo es incrédulo con respecto al amor, sino también con respecto a la medicina. Si la concepción molieresca de don Juan, considerada como versión cómica, fuese correcta, no seguiría aquí refiriéndome a ella, pues lo único que me ocupa en esta investigación es la concepción ideal y la significación de la música. Entonces, miremos rápidamente que Kierkegaard nos está diciendo que toda esta forma, toda esta presentación de lo que es el Don Juan de Molière, claramente es cómica porque pone unas circunstancias en las que pues Don Juan no estaría, o sea, no el Don Juan de Mozart, no el Don Juan que hemos entendido como encarnación del deseo, ¿sí? Es un Don Juan que también, o sea, tiene una gran herencia, pero no la tiene, le falta plata, digamos, tiene unas herramientas medianamente cutres, ¿sí? Las cosas no le van saliendo y aún así seduce, pero como de media calaña, en fin. O sea, es un Don Juan que no nos deja ver a Don Juan, ¿sí? Ese es un poco el problema, o no nos deja ver la idealidad de Don Juan, ¿no? Entonces, esta es la descripción que él hace del Don Juan de Molière, ¿no? Pero lo que a Kierkegaard le interesa es la significación ideal y musical del Don Juan. En ese caso, podría contentarme con llamar la atención sobre la notable circunstancia de que solo mediante la música se ha concebido a Don Juan de manera ideal, con la idealidad que éste tiene en la representación tradicional de la Edad Media, ¿sí? O sea, Don Juan alcanza su representación idónea, ideal, dice Kierkegaard, en la música. O digámoslo así, la interpretación musical de Don Juan es la que revela su idealidad. Así, la ausencia de una concepción ideal en el medio del lenguaje probaría la manera indirecta, Así, la ausencia de una concepción ideal en el medio del lenguaje probaría de manera indirecta la exactitud de mi posición. Pero aquí puedo hacer algo más que eso, precisamente porque Molière no es correcto, y lo que le impidió serlo es el hecho de haber conservado algo del ideal de Don Juan, tal como lo ofrece la representación tradicional. Tan pronto como señalo esto, resulta nuevamente visible que ese ideal, sin embargo, solo puede expresarse mediante la música, con lo cual vuelvo una y otra vez a mi auténtica tesis. En el Don Juan de Molière, y volvemos a hacer la comparativa, oye, valdría la pena, yo leí el Don Juan de Molière hace mucho tiempo, valdría la pena volverlo a leer. En el Don Juan de Molière, Sganarelle tiene ya al comienzo del primer acto un parlamento muy largo, en el que quiere darnos una idea de la ilimitada pasión y las numerosas aventuras de su amo. Este parlamento corresponde por completo en la ópera a la segunda aria del sirviente. El efecto que provoca no carece de comicidad, y aquí, una vez más, la concepción de Heiberg tiene la ventaja de que lo cómico es más homogéneo que en Molière. Este, por su parte, intenta hacernos presentir su poder, pero no le da resultado. Solo la música puede darle unidad. Solo la música puede darle unidad, puesto que describe la conducta de Don Juan y al mismo tiempo nos hace escuchar el poder de la seducción a la vez que la lista se nos abre. Esto es una idea bellísima, ¿sí? Solo la música le da unidad, ¿sí?, a Don Juan, pero si nosotros lo pensamos incluso por fuera del marco del Don Juan, podríamos decir que solo la música da unidad. Miremoslo, esto es una idea un poco
Esto es una idea un poco extraña que quiero compartir, sugerírseme. Es una idea que llevo mascullando hace un cierto tiempo. Hay un par de textos, déjenme mostrarlos acá. Vamos a poner acá. Hay un texto, este sirve, este es el de Marquardt, el de división de poderes. En este texto tiene un artículo muy bonito que se llama La música en la filosofía. La música en la filosofía, ¿sí? Y pues bueno, él muestra un poco cuál es la relación entre filosofía y música, ¿no? Es un texto chiquito, pero me gusta mucho, ¿no? Y él dice, él parte acá una designación de, mira, acá está nuestro maestro Gunther Scholz. Vamos a subrayarlo porque es nuestro maestro, ¿no? Acá hay una referencia de Carnap. ¿Dónde está la referencia de Carnap? Pues busquemos la Carnap. Listo, acá dice. Una prueba indirecta y posterior es una observación de Carnap en el último apartado de su ensayo del 32, la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Como conclusión de este tratado de crítica a la metafísica, Carnap se pregunta, y esto le honra, ¿por qué la metafísica despierta interés pese a todo? Y su respuesta es, porque la metafísica es música, concretamente música para gente sin oído musical. A mí esa referencia de Carnap siempre me ha llamado la atención. O sea, entender la metafísica como música es, wow, muy lúcido, pitagórico, heracliteano, ¿sí? Plotiniano, al estilo de San Agustín, al estilo de los clásicos. Pero luego es esa crítica a la música, a la metafísica, y a la metafísica con música es música para gente sin oído musical. O sea, es música para gente que no entiende de música, ¿sí? Hoy en día diríamos como, no sé, es como el trap de sí, la metafísica es el trap, ¿no? O sea, cosas, bueno, el reggaetón, qué sé yo, ¿sí? Pero yo creo que esto vale la pena mirarlo también un poco en otros términos, ¿no? Hay en la primera Eneada de Plotino, ¿sí? En la primera Eneada de Plotino, miremos a ver acá dónde está la Eneada de Plotino, acá. En las primeras Eneadas, miremos acá dónde está el índice, primera Eneada. Creo que es sobre la dialéctica o sobre las virtudes. Miremos por allá. Creo que vamos a ir hasta la 221. Esta cita es hermosa, ¿no? Que experimentáis al veros a vosotros mismos bellos por dentro, pero no es la que estamos buscando. Sobre si la felicidad se acrecienta con el tiempo. Es una muy cortica, creo que si mi memoria no me falla es la segunda o es la tercera. Esta es sobre la felicidad, ¿no? Tiene que ser la anterior. Listo, dice acá Plotino, esta es la Eneada primera, tratado 3, ¿sí? ¿Qué arte, qué método, qué práctica nos sube a donde debemos encaminarnos? ¿Sí? O sea, ¿qué arte o qué práctica nos hace llegar a la unidad, plotinianamente hablando? Y Plotino se pregunta entonces, ¿sí? ¿Acaso el que haya visto todo o el que, como dice Platón, haya visto más allá, aquel que en la primera encarnación se encarna en el germen de un varón destinado a ser filósofo o un músico o un enamorado? Me encanta la referencia porque en términos específicos parecería, según Plotino, que estas serían las tres formas específicas para una persona que está destinada al ascenso. El ascenso, recordemos que en el mundo neoplatónico es, o sea, bajamos en una procesión, ¿sí? En una emanación que va del uno a lo múltiple y luego regresamos a la unidad en un retorno, ¿no? En un prodos, ¿no? Y justamente lo dice, ¿no? Los destinados a la sociedad son el filósofo, el músico y el enamoradizo. El filósofo, el músico y el enamoradizo. La música da unidad, ¿sí? Es por ello que el músico, al igual que el enamorado y al igual que el filósofo, logran acercarse a la unidad de la totalidad de las cosas, ¿sí?
que de otra forma nosotros ni entenderíamos, ni veríamos, ni estaríamos dispuestos a aceptar. Es una tesis que, no sé, perdón, es una tesis que a mí me llama poderosamente la atención y valdría la pena trabajar con más dedicación. Pero bueno, dejemos ahí a Plotino y sigamos acá con Kierkegaard. ¿Cómo vamos? Van a ser todavía tenemos un rato, listo. En Molière, la estatua viene en el último acto en búsqueda de Don Juan. Por más que el poeta haya intentado anticipar la aparición de la estatua, haciendo que una advertencia la preceda, esta piedra sigue siendo siempre una dramática piedra de escándalo. Cuando Don Juan es concebido de manera ideal, cuando Don Juan es concebido de manera ideal como fuerza, como pasión, hasta el cielo debe ponerse en movimiento. Cuando no lo es, resulta siempre sospechoso que se aplique en medios tan drásticos. En realidad, el comendador no necesita tomarse esa molestia, pues es mucho más fácil que Don Juan reciba su merecido por parte del señor Pascual. Ello correspondería totalmente al espíritu de la comedia moderna, que no necesita recurrir a poderes tan grandes para causar destrozos, justamente porque los poderes motores mismos no son tan grandiosos. A esta le resultaría completamente natural hacer que Don Juan tomara conocimiento de las triviales restricciones de la realidad. En la ópera es del todo correcto que el comendador regrese, pero es porque su aparición comporta una verdad ideal. La música hace que el comendador se convierta enseguida en algo más que un individuo particular. Su voz se expande hasta ser la voz del espíritu. Hasta ser la voz del espíritu, ¿no? Y esto es un poco lo que habíamos mostrado, ¿no? Así como Don Juan, por tanto, es concebido con seriedad estética en la ópera, así también lo es el comendador. En Molière, este viene con una gravedad y un peso éticos que lo vuelven casi ridículo. Yo creo que sí, que lo vuelven casi ridículo. En la ópera viene con estética ligereza, con verdad metafísica. Mira, ahí ya está, nos tenemos el eco de Carnap, ¿no? Ningún poder en la pieza, ningún poder en el mundo es capaz de dominar a Don Juan. Solo un espíritu es capaz de ello, un fantasma. Solo un espíritu o un fantasma sería capaz de dominar a Don Juan, que es en este caso el convidado de piedra. Y me llama la atención desde una perspectiva jauntológica que ahora lo he estado mirando. Claro, ese fantasma, en fin, lo voy a dejar simple y llanamente ahí comentado para reflexionar sobre ello después. Cuando se entienda esto del modo correcto, se esclarecerá también la concepción de Don Juan. Un espíritu, un fantasma es una reproducción. En eso reside el secreto inherente al hecho de que retorne. Pero Don Juan lo puede todo, puede resistirlo todo, menos la reproducción de la vida. Y ello porque él mismo es vida inmediatamente sensual, cuya negación es el espíritu. Según la concepción de que es ganar que es una forma muy interesante y claramente se rompe. Un Don Juan papá deja de ser Don Juan. O sea, en el momento en el que Don Juan se reproduce, ¿sí? En el momento en el que Don Juan tiene hijos y los acepta y los entiende, pues deja de ser Don Juan. No, es un poco valiéndome de la imagen que había presentado. Es lo que ocurre con Barney en How I Met Your Mother, ¿no? En el momento en el que tiene hijos, pues y lo asume, bueno, es una nena, ¿no? Y la acepta y la quiere y tales, pues deja el camino de la seducción. Eso se puede ver en un Don Juan reflexivo. Y en este caso, pues repito, Barney encarnaría una de estas formas. Kierkegaard dice, en mi época no he visto muchos Don Juanes reflexivos. Yo creo que el cine y la televisión y las series de online que hoy en día vemos nos podrían presentar muchos ejemplos de figuras de Don Juanes reflexivos. O sea, grandes seductores, calculadores y meticulosos, ¿sí? Que hacen del ejercicio de la seducción un ejercicio reflexivo. Creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Pero precisamente por un acto mismo de reflexión se supera la seducción, Mientras que, repito, la idealidad de Don Juan es, pues, la forma pura del deseo. Según la concepción que Sganarelle tiene Molière, aquel es un personaje inexplicable, cuyo carácter resulta sumamente confuso. Lo perturbador en este caso, una vez más, consiste en que Molière ha conservado algo de la tradición.
Cuando Don Juan en definitiva es un poder, ello se muestra también en su relación con Leporello. Este se siente arrastrado hacia él, desbordado por él, se sume en él y llega a ser un mero órgano para la voluntad de su amo. Esa simpatía oscura y opaca hace justamente de Leporello un personaje musical, y el hecho de que no sea capaz de desprenderse de Don Juan se percibe como algo totalmente natural. Con Sganarelle la cosa es distinta. En Molière, Don Juan es un individuo particular y Sganarelle en relación con él aparece también como estando en relación con un individuo. Si Sganarelle se siente indisolublemente ligado a él, no será más que una justa exigencia estética reclamar que se indique de qué manera se puede explicar este hecho. De nada sirve que Molière le haga decir que no puede desprenderse de él, pues el lector o espectador no ve ningún motivo razonable para ello. Y aquí se trata precisamente de la pregunta acerca de un motivo razonable. La inconsistencia de Leporello está bien fundada en la ópera. Entonces, vean ustedes lo que está diciendo acá Kierkegaard, que es interesante. Es aquello que no funciona en la ópera, en la obra de teatro de Molière, está resuelto por Mozart, ¿sí? Y está resuelto por Mozart precisamente porque hay un cambio en el medio, mientras que Molière sigue insistiendo en presentar a Don Juan como un personaje en una obra de teatro, Mozart lo entiende como una fuerza en acción, ¿sí? Y eso irradia a los otros personajes y hace que pues se dinamicen sus relaciones. La inconsistencia de Leporello está bien fundada en la ópera, pues comparado con Don Juan, está más cerca de ser una conciencia individual y por eso la vida de Don Juanesca se refleja nítidamente en él, sin que él mismo, sin embargo, sea propiamente capaz de penetrarla. En Molière, Sganarelle es a veces peor y a veces mejor que Don Juan, pero aún así es inexplicable que lo abandone, pues ni siquiera recibe su paga. Si hay que ver en Sganarelle una unidad que corresponda a la simpatética opacidad musical que Leporello tiene en la ópera, no queda otra cosa que tomarla por una semi-imbecilidad. En esto se vuelve a ver un ejemplo del hecho de que lo musical debe prevalecer para que Don Juan pueda ser concebido en su verdadera idealidad. El error de Molière es no haberlo concebido de manera cómica, el error de Molière no es haberlo concebido de manera cómica, sino no haber sido exacto, ¿sí? Y pues vamos a mirar un poco qué es lo que está entendiendo acá Kierkegaard. Por ello vamos a poner acá como el error de Molière. El Don Juan de Molière es también un seductor, pero de ello la pieza nos da tan solo una somera idea. No puede negarse que el hecho de que Elvira en Molière sea la consorte de Don Juan se adecua al efecto cómico con peculiar exactitud. Enseguida se advierte que se trata de una persona corriente, que utiliza la promesa de matrimonio para engañar a la muchacha. De ese modo, Elvira pierde por completo la posición ideal que tiene en la ópera, a la que concurre sin más armas que las de la feminidad mancillada, mientras que aquí uno se la imagina portando el certificado matrimonial. Y Don Juan pierde la seductora duplicidad del hombre joven que es, a la vez, un esposo experimentado, es decir, experimentado en virtud de todas sus exigencias externas. Es cierto que algunos parlamentos de Sganarelle deberían informarnos acerca de cómo ha engañado a Elvira y con qué medios la ha hecho salir del convento, pero puesto que la escena de seducción que tiene lugar en la pieza no nos permite admirar el arte de Don Juan, es natural que se debilite la confianza depositada en esas hazañas. Si bien no tendría por qué hacerlo teniendo en cuenta que su Don Juan es cómico, Molière quiere darnos a entender que este Don Juan es una realidad, que este Don Juan es en realidad el Don Juan heroico que ha conquistado a Elvira y matado al comendador, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde podemos encontrar como cuál es el error de Molière, presentarnos a Don Juan de una manera heroica, patéticamente heroica y por ende cómica, ¿no? Habíamos dicho que acá el patos, ¿sí? La pasión oscila entre la tragedia y la comedia. Y pues sí, Don Juan está, la pasión por la seducción hace que Don Juan termine en lo cómico, pero el tipo era un héroe, pero entonces sí, este héroe que no logra resolver y lograr lo que necesita lograr, pues termina cayendo en comedia, ¿no? Es fácil advertir allí el error de Molière. Ahí está, el error de Molière, ¿no? El error de Molière, que es el mismo que habíamos señalado aquí antes, ¿no? Es fácil ahí entender el error de Molière.
No sé qué pasó. Ya. Pero uno se ve impelido a preguntarse si ese error no tiene propiamente su razón en el hecho de que Don Juan no puede siquiera ser representado como seductor si no es a través de la música. ¿Sí? Don Juan no puede ser seductor si no se le presenta como música. Ya lo habíamos explicado y creo que es bastante sensato, ¿no? En la manera en la que lo presentamos de una manera, o sea, en tanto que lo presentamos de una manera no musical, Don Juan se nos vuelve reflexivo y en tanto reflexivo, claramente pues se vuelve un individuo presa de condiciones y circunstancias y pues toda su pasión por el deseo oscila entre la comedia y la tragedia, ¿no? A menos que, como se observó más arriba, se entre en el ámbito psicológico, lo cual a su vez difícilmente puede cobrar interés dramático. Claro, si me pongo a explicar al personaje, pues interesante para conocer el personaje, pero lo que hace el personaje ya deja de ser puramente, pues deja de interesar como tal, ¿no? En Molière tampoco se le oye conquistar a las dos jóvenes Maturina y Carlota. La conquista tiene lugar fuera de la escena, y puesto que también en este caso Molière nos hace suponer que Don Juan les ha prometido matrimonio, tampoco aquí se obtiene más que una débil idea de su talento. Conquistar a una muchacha prometiéndole matrimonio es un arte misérrimo, y que alguien tenga la suficiente bajeza como para eso no implica en modo alguno que su estatura sea suficiente como para que se le llame un Don Juan. O sea, esa estratagema de seducir a alguien proponiendo matrimonio, súper cutre, súper cutre. Lo era cutre en el siglo XIX, lo sigue siendo cutre en el siglo XXI. La última escena que parece querer representarnos a Don Juan en su actividad seductiva, pese a ser escasamente seductora, es la escena en la que aparece justamente Carlota. Justamente Carlota. Pero decirle a una joven campesina que es bella, que tiene una mirada traviesa y pedirle que se dé la vuelta para poder observar su conformación no da cuenta de la peculiaridad de Don Juan, sino de la fogosidad de un muchacho que observa a una muchacha como lo haría un tratante en caballerías. Cabe admitir que la escena tiene un efecto cómico, y no lo mencionaría aquí si solo fuera por eso. Pero puesto que ese notorio esfuerzo suyo no guarda relación alguna con las numerosas historias por las que debe haber pasado, dicha escena contribuye directa o indirectamente a mostrar que la comedia es imperfecta. Y vuelve y juega, es el error de Molière. Molière parece haber querido sacar de él algo más, parece haber querido conservar lo que tiene de ideal, pero le falta el medio. Y por eso todo lo que realmente sucede resulta insignificante. Puede decirse en general que el Don Juan de Molière, solo en sentido histórico, nos enteramos de que aquel es un seductor. En sentido dramático, no se lo ve. O sea, y este es un buen punto, ¿sí? El Don Juan de Molière es un seductor porque nos dicen que es un seductor, pero verlo como seductor, pues no, está morboseando campesinas, proponiéndole matrimonio aquí a una y a otra. Y, oye, si llamamos a eso seducción está bien, pero eso no es la seducción. La seducción es más compleja, más profunda, existencialmente más, digamos, más a la base, no son este tipo de comportamientos puramente genéricos. Entonces, puede que Molière tuviera buenas intenciones, pero al no poseer el medio, no logra darle la forma adecuada. Y entonces el seductor de Don Juan, el Don Juan seductor de Molière, pues se nos queda corto, ¿no? La escena en la que se muestra más activo es en la escena en la que está con Carlota y Maturina, entreteniéndolas a las dos con su charla y haciéndole creer a cada una que es a ella quien le ha prometido matrimonio. Pero lo que nos llama la atención no es su arte de seductor, sino una intriga teatral completamente corriente. O sea, lo que nos interesa no es en este caso Don Juan, sino oye, una confusión propia de una obra de teatro que oye, funciona y siempre van a funcionar las confusiones en la obra de teatro, como funcionan también en el cine, pero oye, eso no es que sea un gran éxito en Don Juan, de hecho, ese tipo de confusiones hacen parte de una gran cantidad de estructura dramática a lo largo del hecho de la obra del cine. Entonces Molière no lo logra, Molière no lo logra. Tal vez pueda esclarecer lo desarrollado hasta aquí trayendo a colación un hecho que se ha observado a menudo, a saber, que el Don Juan de Molière es más moral que el de Mozart, ¿sí? Y es un matiz interesante.
Claro que esto, si se lo entiende de modo correcto, no es otra cosa que un elogio de la ópera. En la ópera no se trata solo de un seductor, pero Don Juan es un seductor y no puede negarse que a menudo la música puede ser bastante seductora en sus detalles, pero así es como debe ser. Y esa es justamente su grandeza. Decir que la ópera es inmoral, por tanto, es una tontería que solo puede provenir de gente que no sabe cómo percibir una tonalidad y que se queda en los detalles. La aspiración última de la ópera es, en gran medida, moral, y la impresión de la misma es absolutamente saludable, pues todo es grandioso, todo contiene un genuino y límpido patos. No hace, no menos la pasión del placer que la de la seriedad, no menos la del goce que la de la ira. Entonces nos va a decir Kierkegaard, ¿sí? Algunos consideran que la ópera es más inmoral que el teatro y que el teatro, o por lo menos que términos de Mozart, ¿no? La ópera de Mozart, el Don Giovanni, es más inmoral que el Don Juan de Molière. Y Kierkegaard va a decir, mira, juzgar esto en términos morales es, o sea, no la tienes clara. Porque en el fondo la ópera es profundamente moral, pero no una moral en términos de los detalles de, a ver, ¿a quién le propuso matrimonio? ¿Está bien o está mal? No, no es una clasificación. Es una moral que apunta a un despertar de la pasión, ¿sí? Y en ese sentido darnos cuenta que con las pasiones nos jugamos nuestra existencia entera. Entonces, ahí está. El análisis que hace Kierkegaard del Don Juan de Molière. No está mal, lo que pasa es que comete un error complicado y ese error es que quiere hacer de Don Juan un Don Juan reflexivo, ¿sí? No musical, entonces no logra captar su seducción y la dimensión puramente reflexiva hace que el Don Juan se agote en sus acontecimientos y en sus circunstancias. Entonces nos dicen que es un seductor, lo asumimos como un seductor, pero cuando lo vemos no se ve tan seductor, es más bien medio arrabalero, es un poco lo que está mostrando Kierkegaard, ¿no? Repito, leí el Don Juan de Molière hace mucho, valdría la pena repasarlo y sobre ello pues como completar. Bien, vamos a dejar acá, ya llegamos al tercer apartado, habíamos dicho que íbamos a leer el segundo, leímos el segundo, no nos queda mucho, el tercero tiene más o menos como unas 10 páginas, ¿sí? Y ya con ello pues estamos terminando el texto, más o menos nos quedan alrededor de unas 10, 12 páginas. Entonces yo creo que en la próxima sesión podemos terminarlos, ¿sí? Trataremos de avanzar un poquito más rápido para precisamente terminar este texto. No me resta sino agradecerles por su compañía, por su estancia en este grupo de lectura de Kierkegaard. Es un placer como siempre estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.